Muy bien, vamos a continuar con la neuroeducación de Francisco Mora. Hoy nos toca el capítulo 2. Algunos pilares cerebrales básicos. El cerebro humano es un órgano muy especial, no solo por lo que implica su funcionamiento, lo que quiere decir estar encargado de expresar la conducta, el lenguaje, el pensamiento y los sentimientos, sino como organismo en su contexto biológico. El proceso de la evolución biológica ha esculpido un cerebro muy diferente al que se puede encontrar en cualquier otro ser vivo, incluidos nuestros más cercanos antecesores vivos, los chimpancés. No solo en lo que se refiere a su tamaño y su peso, casi kilo y medio frente al medio kilo que pesa el chimpancé, sino a su fina estructura y organización. Es cierto que muchas partes del cerebro humano y el chimpancé, aun cuando de tamaños diferentes, tienen un diseño muy similar, pero no es menos cierto que otras partes presentan diseños muy diferentes. En particular, la corteza prefrontal, cuya organización neuronal y nodos de distribución de la información a otras áreas de su corteza son fundamentales en la evaluación de los procesos mentales y sobre todo en los que refiere al pensamiento racional simbólico y a la toma de decisiones, valores, normas y ética. El cerebro humano comienza su construcción a los pocos 16 tras la fecundación. En el transcurso de su desarrollo intraútero, durante los periodos fetal temprano y fetal tardío, y en particular en el último, hay un proceso muy activo de reorganización neuronal de la corteza cerebral. Este desarrollo continúa en la etapa postnatal temprana, en la infancia, con una sobreproducción de circuitos neuronales en esta estructura del cerebro. Tras el nacimiento y hasta los 2 años de edad, hay un progresivo enriquecimiento del árbol dendrítico y el número de sinapsis aumenta. En esta etapa, la entrada de información sensorial es muy importante para el proceso postnatal de desarrollo de la organización sináptica. Ello ha sido estudiado particularmente en la corteza visual. Esta parte de la información sensorial en el desarrollo y maduración de los factores ambientales en el proceso postnatal de la organización de la corteza cerebral. La formación de sinapsis a lo largo del desarrollo define apreciablemente entre las diversas regiones del cerebro humano. Sabemos que el número de fibras dendríticas aumenta y alcanza su pico máximo entre las 34 y 36 semanas de gestación para descender rápidamente tras el nacimiento. Después del nacimiento y a partir de 2, 4 meses y de modo general en la corteza cerebral hay una sinaptogénesis progresiva y rápida. Esta sinaptogénesis varía según el área cortical de que se trate. Por ejemplo, en la corteza visual el pico máximo se alcanza a los 8 meses y después el sistema se remodela con una pérdida progresiva de sinapsis y a los 11 años queda solo el 60% de ellas. En el caso de la corteza prefrontal, este patrón es diferente. El máximo de riqueza sináptica se adquiere a los 2 años y esta progresión continúa más lentamente hasta los 7. Y a partir de esa edad, el proceso de neurogénesis se remodela con la pérdida de sinapsis que también alcanza el 40%, pero a lo largo de los años y de forma muy gradual. Por su parte, el sistema límbico del sistema emocional termina su maduración sináptica entre los 4 y los 7 años, dependiendo de la estructura de que se trate. El hipocampo, por ejemplo, la estructura fundamental de los procesos de la memoria, adquiere ya una arquitectura neuronal que es casi idéntica en el adulto a la edad de 4 años. De modo general, el patrón de desarrollo y pérdida de sinapsis en las áreas sensoriales del sistema límbico es mucho más temprano que en las áreas corticales de la percepción y desde luego mucho más en la corteza prefrontal.
Tras el nacimiento del cerebro, es un continuum de actividad que aún bajo el gobierno de un poderoso programa genético es verdaderamente dependiente de su relación con el mundo sensorial y emocional del cerebro. Es un juego que a su vez más específico que el que establece entre los genes que portan el virus y el medio ambiente en el que vive y que en buena medida hacen del ser humano un ser diferente a todos los demás que hay en el mundo. Pero el cerebro en su constitución no es un proceso continuo, homogéneo y sincrónico consigo mismo y con el tiempo. Ya lo acabamos de ver a propósito de las señales. El desarrollo cerebral se produce de una forma asincrónica, tiene tiempos diferentes. Los programas de genoma que dirigen dicho desarrollo específico tienen lo que podríamos diferenciar como ventanas que se abren en un momento determinado, y es en ese momento determinado cuando cierta información del entorno sensorial, motor, familiar, social, emocional y de razonamiento puede estar por ellas, y según el momento es más óptico que esta, pues estas ventanas abiertas se cierran con el tiempo para dar paso a la apertura de otras. Hoy comenzamos a saber que estas ventanas plásticas o periodos críticos en el medio específico que rodea al individuo debe estar necesariamente presente, son absolutamente fundamentales para el desarrollo de muchas funciones del cerebro, como el habla, la visión, la emoción, las habilidades para la música o las matemáticas, el aprendizaje de una segunda lengua o en general los próximos cognitivos, conocimientos y razonamientos. Incluso empezamos a conocer que existen periodos críticos diferentes para la formación de sus sistemas o componentes de esas funciones plásticas que acabamos de mencionar. Permítanme un símil que ya he relatado alguna vez en otra parte y que ayudará a entender finalmente lo que trato de decir. Piénsese que el desarrollo del cerebro del niño desde el momento de la fecundación se asemeja a la construcción de un coche en una cadena de montaje. El coche en sus piezas más elevadas, los genes, es transportado por una cinta que corre a una determinada velocidad, en donde a lo largo del recorrido se van montando piezas, que es el medio ambiente. El tiempo de este recorrido varía en función de determinadas condiciones, como puede ser el número de piezas que se requieren montar en cada periodo de recorrido o la dificultad de su montaje, periodo prenatal, periodo perinatal, primera infancia, infancia media e infancia mayor, pubertad, adolescencia, jóvenes adultos, adultos y senescencia. La estructura básica del coche puede ya traer defectos que luego repercutirán en el funcionamiento, mutaciones genéticas que predisponen a ciertas patologías, y puede que con un inicio genético sin ninguna anomalía aparezca un defecto debido a que no se hayan puesto las piezas adecuadas en el momento en el que el coche estaba por delante del montador medio ambiente. El concepto de ventana plástica refiere, siguiendo con el mismo símil, a que mientras el coche corre por la cadena de montaje y llevando programados genéticamente sus propios cambios intrínsecos que requieren periodos en los que se ajustan las piezas que vienen del medio ambiente, es decir, periodos que se abren para ese ajuste de la información, piezas proveniente del medio ambiente y que se cierran definitivamente pasado el tiempo crítico. En caso de la ventana plástica, es más claro y definitivo en el mundo biológico, que es descrito por Konrad Lorenz en las aves y que se conoce como intuitivo. Casi todo el mundo conoce el hecho de que las aves, al salir del cascarón, sin ningún objeto que se mueve delante de ellas, y es generalmente la madre, puede durar unas horas. Pasado ese tiempo se pierde. En los niños recién nacidos ocurre otro tanto para otras muchas funciones, por ejemplo,